Yo quiero que hable Milán. Milán tiene datos muy buenos siempre. Voy a hablar respecto a la supuesta o a la aparente manipulación que hacen las encuestas. Usualmente, cuando hablan desde la orilla de, de los candidatos que no salen en los primeros lugares, por no, por no utilizar un término más peyorativo, usualmente cuando se habla desde ese lado, se utilizan explicaciones muy complejas, como si no fuese tan sencillo como decir simplemente la encuesta no eligió una buena muestra. Hay un problema, porque eso sucede en la estadística, es algo habitual. O algún error humano, o algo así, o no sé, pueden ser sobre todo errores técnicos, y eso es normal, o que la gente cambie de opinión en muy poco tiempo, como ocurrió con Rodolfo. Las encuestas, ninguna encuesta, al menos hasta una o 2 semanas antes de las elecciones, ponía a Rodolfo en los primeros lugares. Y ya cuando se acercó la primera vuelta, él apareció en los primeros lugares. Entonces, digo, o sea, eso cambia mucho, la opinión de la gente cambia muy rápidamente cuando se acercan las elecciones. Es cierto que hay unas encuestas que tienen un sesgo. Por ejemplo, eso se observa en la de Guarumo. La de Guarumo siempre, pero de una forma muy, muy exagerada, le da muchos votos al candidato de derecha. Eso ocurrió mucho con Fico en las elecciones de 2022. Yo veía eso y yo decía, o sea, ¿quién se puede creer esa mierda? Y lo mismo con las encuestas que, por ejemplo, creo que se llama la CELAC, si no estoy mal, las encuestas que hace esa organización, o no sé qué sea esa El chimbada. think tank del Foro de Sao Paulo. Sí, ese. Ese tiene un sesgo a la izquierda también. Entonces, o sea, hay sesgos, también hay problemas metodológicos, pero no creo que sea como una conspiración para tapar a los candidatos. Yo no creo que, a ver, eso lo podemos ver. Miren, por ejemplo, ustedes ven a Pinzón, bueno, ahora ya no está en el 1%, y ahora ya está cerca del 3%, va lento pero progresando, y a Paloma Valencia en el 1%, pero usted ve gente convencida de que esa gente va a ganar y, uy, estos son los que son, y no les importan las encuestas. Es que la gente cuando está convencida no les interesan las encuestas. Entonces no creo que, incluso si tienen la intención de manipular las encuestas, pues eso no sirve, porque el que vota va a votar pues convencido de eso, así sea porque no le gusta el otro y cree que este va a ser menos peor, o porque está plenamente convencido de que esta es la mejor opción. Lidio, vos te has caracterizado en los últimos meses por ser el abanderado de una propuesta un poquito más hacia la centroderecha, con la idea de que solo de esa manera se puede derrotar al chavismo colombiano. Sin embargo, yo tengo una duda, y es que cuando vemos el fenómeno de personajes como Milei, como Trump, como Bukele, pues ellos no ganaron con un discurso de centro, sino con un discurso bastante radical de derecha. Eh, y entonces, ¿cómo puede uno traducir eso aquí a la realidad colombiana? Y Ok, teniendo en cuenta además que precisamente, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero pareciera que el fenómeno de Abelardo lo que tiene de distinto es que pareciera que sí es un fenómeno popular, es de alguna manera un populismo de derechas, con una base bien, bien marcada. La gente sí está escuchando lo que quiere escuchar y tiene el arrastre que no tienen los candidatos de la, entre comillas, tecnocracia. ok, bueno, lo primero pues sería acotar que es muy difícil trasplantar ejemplos de otros países a este país, porque Colombia tradicionalmente en el contexto latinoamericano ha sido calificado como un país eh, como el ornitorrinco de América. Supuestamente el ornitorrinco es Brasil. El ornitorrinco es un animal muy extraño que la biología todavía no ha podido explicar. Entonces siempre cuando se trata de hablar de fenómenos políticos muy extraños, se habla del ornitorrinco, de un fenómeno extraño que no tiene
una explicación clara. Entonces siempre se ha tratado de hablar de que sí, hace muchísimos años se dice que Brasil es el ornitorrinco de Latinoamérica, que porque hablan portugués, pero realmente las dinámicas en Brasil, así tengan otro idioma, pues son muy parecidas en la dieta, en la minería, en la izquierda, en la derecha, solo pues que como tienen un país tan grande, pues tienen mucha plata, ¿cierto? Y tienen mucha inmigración, etcétera, etcétera. Pero realmente el que es más ornitorrinco somos nosotros, porque somos el único país que ha tenido una guerra casi indefinida y aún así las instituciones funcionan, no hemos tenido dictaduras, o sea, somos muy raros en muchos temas. El ornitorrinco somos nosotros. Entonces yo siempre digo que todos esos fenómenos que la gente quiere transplantar de Trump, de Milei e incluso el mismo chavismo no pegan. O sea, el chavismo sí pega en Colombia, pero tradicionalmente son los costeños. O sea, no estoy diciendo pues que el tema es que el costeño es genéticamente de izquierda, Zurdo. pero sí, pues yo me remito a los datos. Petro, desde que empezó a ser candidato presidencial, históricamente marcó bien en la costa por el tema de costeño, vota costeño. Y este país es muy regionalista y no estoy queriendo decir que eso es un problema solo de los costeños. En Antioquia, para que la gente, o sea, el voto de opinión en Antioquia realmente se da, si es de la corriente de Uribe o en el tema de la alcaldía de Medellín. La gente para la alcaldía de Medellín tradicionalmente es voto de opinión, pero todavía nadie sabe cómo la gente votó por Quintero. Pues se mostró como un outsider y como él se disfraza cada 4 años de algo distinto, pues engañó a la gente, porque él nunca tampoco fue de izquierda pura y dura. Ese, eso es un camaleón, entonces engañó a la gente. Pero entonces el tema del regionalismo pega mucho. Entonces, bueno, más allá de la coyuntura, yo quiero volver al tema de la estructura. A ver, con el tema de las encuestas. Eh, es como si un matrimonio se divorcia. Entonces, digamos que la esposa y el esposo, o ex esposa, ex esposo, se terminan de divorciar y cada uno va a contratar una pequeña encuesta entre sus amigos, a ver quién fue el malo y el bueno de la relación. O sea, ya de ahí partamos del hecho de que ninguna encuesta es objetiva. O sea, es ingenuo creer que las encuestadoras no son tendenciosas dependiendo de quién los contrate, pero también es exagerado decir que controlan la voluntad política del voto y de la gente y que manipulan. O sea, los dos extremos son mentira. Tanto la ingenuidad de que no tienen, no pueden ser tendenciosas de acuerdo a quién los contrate y exagerado con manipular. O sea, ahí también hay un tema. Y hay un video que es un meme, o sea, un sketch que llaman los ingleses de un chiste en Inglaterra. Hay un chiste que dura ahí que 3 minutos, está en YouTube, de cómo se puede manipular una encuesta. Es tan fácil como esto. Si mañana un violador mata a un niño, una niña, entonces usted le puede hacer 3 preguntas tendenciosas a alguien. ¿Usted qué opina de que un violador mate a una niña? No, terrible. Segunda pregunta. ¿Usted cree que la justicia es débil? Sí, totalmente. Tercera pregunta. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte? Claro que sí. Entonces, la encuesta siempre va a mostrar la última pregunta cerrada. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte? Sin mostrar las otras preguntas tendenciosas que le fueron construyendo la opinión. Es así de fácil. Y por el contrario, usted puede hacer otras 3 preguntas diciendo, hay muchos inocentes en la cárcel. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a usted le parece que la justicia es muy deficiente? No es, sí, opera mal, sí. ¿Está de acuerdo con que haya pena de muerte con esa cantidad de gente inocente que está presa? Toda esa gente diría que no. La misma Sí. gente. Entonces, el tema de las encuestas es para cogerlo con pinzas. Y no voy a hablar aquí ni de Pinzón ni de Abelardo, porque pues ya la gente sabe que yo soy muy, muy hablador de paja en Twitter y aquí pues voy a tratar de ser un poco más académico, pues porque llevo un año, perdón, llevo 2 meses estudiando el tema de encuestas y tengo pues como varias literatura pendiente. Pero entonces yo
trato de hacer como este contexto y cierro con esto. Andrés estaba hablando ahorita del tema de la política, de la corrupción y todo eso. Bueno, yo voy a matizar un poquito. El tema del outsiderismo, outsiderismo, esta moda de los nuevos, el que llega a partir del tablero, lastimosamente en parte eso beneficia a la izquierda, porque la izquierda quiere siempre refundar la patria, la constituyente, todas estas vainas. O sea, yo entiendo el tema de la corrupción que decía Andrés. No es que no es que esté en contra de lo que él dijo, solo que la izquierda es muy hábil para tomar ciertas cosas de la derecha que le sirven. A la izquierda le sirve el tema de lo nuevo en todo sentido, del outsider, de la vaina, del antisistema, la casta. Pues Abelardo ni cree en eso porque él no tiene discurso, él no tiene ninguna idea, lo que quiere es lavar plata. Pues. Entonces, yo pues no creo nada de lo que dice Abelardo, entonces más basura, así como hablaba bien de Piedad Córdoba, habló bien de Petro, pues ahora vio que hay un montón de gente que quiere vengarse de Petro y los está manipulando. Pues para mí eso es una manipulación de gente bruta, pero bueno. El asunto cuál es, que a la izquierda le sirve ese discurso anticasta de todo lo nuevo para su constituyente, ¿cierto? Porque mal que bien esa oligarquía, esa política tradicional, todos esos caciques, todo eso que toda la vida hemos dicho que es una porquería, fueron los que le frenaron todo a Petro. Esas reuniones de César Gaviria con los caciques todos los días, nadie le da las gracias a ese viejito. Todo el mundo cree que es un hijo de puta. Pero esos viejitos, esos caciques, esos ladrones de toda la vida fueron los que pararon a Petro. Entonces, también nada es totalmente bueno ni totalmente malo. O sea, el mundo es agridulce. Entonces, y son escalas de grises. Y esa política tradicional que tanto odiamos, que tanto criticamos, por más corrupta que sea, pararon a Petro. Y a la izquierda le sirve mucho el discurso refundacional de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, borrón y cuenta nueva, constituyente, outsiders. A ellos les sirve eso para la constituyente. Me callo. Si no estoy mal, ese fenómeno que mencionabas de las encuestas es conocido como efectos experimentales, de cómo hacer el experimento y saberse uno mismo en un experimento o en una encuesta condiciona y moldea tu conducta. O por ejemplo, un amigo en estos días estaba tomando la presión y la tenía alta, estaba preocupado y resulta que cuanto más se la tomaba, pues más alta se le ponía porque más nervioso se ponía. Alejandro y Diana. Gracias, Andrés. No, pues creo que Lidio dio en el punto que yo quería hablar inmediatamente y es el tema de cómo nos han manipulado en la narrativa, especialmente la izquierda, que son, hay que reconocer, unos maestros para hacerlo. Y es que si ustedes se ponen a analizar los grandes cambios sociales que ha vivido este país desde el 90 para acá, empecemos con la Constitución del 91, pues fue una respuesta a lo que sucedió con el M-19, ¿cierto? Posteriormente vino probablemente otro gran cambio, la política de seguridad democrática del presidente Uribe, pero también como una respuesta al alzamiento en armas de esta gente, que entre otras, para el año 2002 había 22.000 hombres en armas, hoy estamos llegando a los 25.000, para que dimensionemos el tamaño de el problema que vamos a enfrentar en materia de seguridad. Inmediatamente después de la política de seguridad democrática, pues vino la famosa Paz de Santos, también como una negociación con la gente de la izquierda. Después, pues la pandemia, probablemente no un hecho pues que obviamente pudiéramos evitar, sino más bien un hecho fortuito e inevitable. Pero después de la pandemia vino el famoso estallido social, donde sin duda había hambre, pero pues la juventud fue instrumentalizada por esta gente de izquierda e inmediatamente vino el primer gobierno de izquierda. Por eso ahorita están hablando ya de Asamblea Nacional Constituyente y a lo que voy es que como borregos creo que siempre hemos seguido esa narrativa que la izquierda ha impuesto. Probablemente el único que ha sabido interpretar eso y los ha derrotado en la base, pues es el presidente Uribe, por eso hoy sigue siendo uno de los grandes electores que tiene Colombia. Pero creo que nosotros, también me da culpa, no hemos sabido entender cómo la izquierda ha manipulado a la otra parte del país. Y eso también hace parte, digamos, de
de lo que puede suceder en las próximas elecciones, porque ahí hay un caldo de cultivo que todavía nosotros no hemos podido interpretar y nosotros debemos pasar de la revolución de los olvidados a la revolución de los defraudados. Si no pasamos en esa narrativa, no vamos a ser capaces de poder contrarrestar esa organización que tiene la izquierda, que toda está trabajando en torno a un solo candidato con el presupuesto general de la nación. Entonces ya quería, digamos, poner eso sobre la mesa y también finalizar diciendo que, pues, Petro, que se hizo en el Congreso, que conoce muy bien el Congreso, sabe que el peor error para el Congreso era implementar todas las reformas al mismo tiempo, pero él necesitaba encontrar un enemigo común para poder culpar de que no pudo hacer sus grandes cambios y con eso voltear la torta para que la narrativa fuera en contra de la clase política de alguna manera tradicional. Uy, yo de esto quiero hablar bastante. Vean, es una realidad que la izquierda nos lleva mucha ventaja, nos lleva mucha ventaja. Tanta ventaja nos lleva, y aquí Milán, discúlpame, con mucho respeto lo digo, pero en las redes sociales me he dado cuenta, no es casualidad que muchos bodegueros del petrismo ahora aparecen apoyando a Abelardo. Ellos saben muy bien cómo es la estrategia, lo hicieron con ¿Cómo es? Rodolfo, lo están haciendo con Abelardo. ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo has Muchas, visto eso? lo he visto en Twitter un montón y lo he Pero, visto en TikTok ¿cómo quién? también. ¿Cómo quién? ¿Podrías elaborar en eso? No, Porque me parece muy bots. O interesante. sea, yo no te estoy diciendo un Levi Rincón, no, porque de hecho también he visto cuentas muy importantes de personas que quiero mucho, Vanessa, tú, Jerome, en fin, otros que genuinamente lo apoyan, pero si tú te das cuenta, o sea, de hecho los que hemos trinado algo de pinzón o algo así, llegan en manada y tú te pones a revisarlos de bien abajo porque es algo que yo he hecho, yo sé que Jacobito lo ha hecho, yo sé que Lidio lo ha hecho. Y no solo te digo en Twitter, en TikTok también. Lo están inflando porque saben bien que en segunda vuelta ellos tienen a los políticos, que ellos tienen la indignación, pero además tienen las armas que están controlando hoy muchos territorios en Colombia. De hecho, en la consulta del pacto histórico se vio un incremento muy importante en los territorios que están en este momento controlados por grupos subversivos. Tienen los dólares encaletados bajo tierra pudriéndose para hacer esta campaña. Lo que me he cansado de decir muchas veces, a la oposición nos faltó en estos casi 4 años hacer mucho. En lugar de estarnos indignándonos por unos tenis de una ministra o de un helicóptero o lo que fuera, nos faltó más acción. En este momento, por supuesto que hay un genocidio a la salud. Nadie está hablando de la salud salvo unos cuantos. Pero no es de voy a retomar la salud y voy a dar la orden. No, lo que siempre he dicho, hay vigencias futuras comprometidas hasta finales de 2027. Hay déficit fiscal en este momento. Es que uno no puede irse como un animalito para un lado y cegarse de muchas cosas cuando las realidades son otras. Y en esto de cegarse, la izquierda es supremamente hábil cegando a las personas que no tienen conocimiento. Acá no es solo salir, como lo dije hace un momento, salir a decir, vamos a derrotar a Petro. No, no, no. Aquí como dicen, la Colombia profunda, tienen cualquier cantidad de problemas, no solo porque los están controlando los grupos armados, porque tienen extorsión a diario, sino además porque no tienen salud. En este momento el problema más grande que tiene el país es la salud y pocos, muy pocos están hablando de eso y muy pocos están hablando de prontas soluciones al sistema, a la crisis del sistema de salud en este instante. No es salir a decir, yo voy a dar la orden de tal cosa. No, las fuerzas militares tienen que copiarle al presidente que llegue. Y entonces hay unos de un bando y otros de otro bando y otros de otro bando, porque no hay nada más dividido que las fuerzas militares. Para la muestra un botón,
con los reservistas. Unos están en un lado, otros están en el otro, otros están también con el gobierno. ¿Por qué? Porque muchos, fíjense, Pedro Sánchez, militar, ex militar, se le fregó el nombramiento a muchos generales con ese ascenso a ministro. Y hay un montón Esa de sí que ha sido una decepción personal mía, le digo, porque yo conocí a ese señor. Fue profesor mío en varias clases y lo que escuché en su momento nada tiene que ver con lo que es ahora. Qué decepción. y así están muchos, Andrés. Así están muchos generales, coroneles, mayores, tenientes. ¿Por qué? Porque pues les gusta más el poder y la platica. Pero entonces venir a decir es que yo voy a dar la orden de, venga, no caminan. Acá tenemos que tener claro que el primer, y lo he dicho en todos los podcasts, el 1 de noviembre, si no queda un gobierno de izquierda, nos van a volver a incendiar el país. Y eso no es, voy a mandar al ejército a que eche bala, no, porque eso genera el efecto contrario, obvio. Se calma ese día, pero se genera el efecto contrario, porque ¿quiénes ponen los hijos para que echen bala? Pero será, Pues, Diana, ¿será que ya no hay un desgaste en esa retórica no, es que acá lo que toca hacer es decir, vamos a crear el primer día las contrarreformas, precisamente casi que tipo fast track, para que el 1 de noviembre no tengamos un berraco estallido social, paro, incendio, como lo quieran llamar, toma guerrillera? Pero es una toma guerrillera esa vaina. ¿Por qué? Porque lo primero que toca hacer el 7 de agosto de 2026 es poner a andar muchas soluciones precisamente para esa Colombia olvidada. No para Bogotá, no para Medellín, no para Cartagena, no para Cali, no, para claro, todos esos pero territorios por eso. donde no está llegando y no llegó y donde este gobierno prometió llegar y jamás llegó y los únicos que están llegando son los guerrilleros que inauguran puentes, inauguran vías, extorsionan, es que todo el país está extorsionado. El estrato 1, 2 y 3 está completamente extorsionado en la calle, en su trabajo. Acá es una realidad y acá no podemos salir a decir, ay, tal cosa. No, hablemos de realidades de lo que está pasando en ese país, en este país donde muchos de los que nosotros estamos aquí conectados no tienen ni la mínima idea de lo que pasa. Y esa gente que tiene un fusil, porque sí tiene un fusil en la cabeza, donde vota en contra, donde se le ocurra hacer una denuncia, esa gente es la que en este momento está diciendo necesitamos soluciones, pero no tienen ni TikTok, no tienen ni Twitter, no tienen, no los van a encuestar y si los encuestan se hacen los pendejos. Esos son los colombianos porque el próximo gobierno tiene que empezar a gobernar desde el primer día. Afortunadamente en las grandes ciudades y departamentos tenemos alcaldes que están haciendo bien la tarea, pero allá, porque esos son los que el día de mañana nos van a incendiar y hacer el paro agrario, de transporte, de todo, porque son los que hoy tienen un fusil acá en la 100 y Pero nadie está hablando por ellos. Pero esa es la duda que yo tengo, porque yo sí coincido en el diagnóstico en que hay un sector del país que está extorsionado, amedrentado, intimidado, eh, pero yo dudo que sean ellos los que salgan a protestar. No creo que sean ellos los que piden esos bienes públicos a punta de bombas Molotov. Para mí, y pregunto si no crees que hay un desgaste, también le extiendo la pregunta a Rusi que tiene la manito levantada. La pregunta es si no hay un desgaste es porque creo que ya hoy por hoy está mucho más claro que quienes salen a incendiarlo todo pues son las células urbanas del ELN, de las FARC y el petrismo y las primeras líneas en general, no estas personas que son víctimas precisamente de esta gran banda criminal federada que bajo el pretexto de las necesidades sociales salen a quemarlo todo y hacer terrorismo de alta o baja intensidad. Pero es que vean ese terrorismo, es que vean. Hace un año se radicó en el Congreso de la República con el impulso de EDER y de hecho con coautoría de más de 100 congresistas entre Senado y Cámara de reclutamiento infantil. Y aquí nomás en Bogotá hay localidades donde los terroristas pagaban 2 millones de pesos a jóvenes
para que salieran a las marchas, y luego entonces los contentaban con 2 millones, luego se los llevaban a las Marías Caquetá y allá los dejaban. Y allá los empezaban a, ¿cómo se dice?, entrenar en milicia, y luego los devolvían para que siguieran en el mismo cuento reclutando. En Medellín pasa, en Cali ni se imaginan. Y, O hay, sea, es una estructura y son criminal. muchachos que no eran guerrilleros, que no eran de izquierda, no eran de derecha, no eran Sí. nada, simplemente sin futuro. ¿Y qué pasa? Pues que lo que siempre hemos dicho, no llega el Estado a ellos, no es que los subsidie, es que haya oportunidades. Y si ustedes hablan de verdad con la gente dice, yo no quiero subsidios, queremos oportunidades. Pero entonces no es el Estado lo que piden, es el mercado. El Estado genera oportunidades. Ok. Y Bueno, ya. entonces, pero eso es una realidad, o sea, y les digo, Bogotá tenemos Tren de Aragua, ELN, tenemos todo. Y hay localidades completamente gobernadas por estas milicias. Con Alejandro hemos salido a calle, hemos hablado con vendedores informales que nos dicen, Alejo, todos están extorsionados, todos tienen además un combo que son los que les cobran gota a gota, plata por el espacio público, o sea, pasa un montón de cosas y son personas que no hablan, no dan opinión, no les encuestan, no nada, pero que piden a gritos, oiga, alguien que nos ayude con esta vaina porque está impresionante. Pero que el día de mañana, donde llegue, tengan que hacer un estallido social, pues adivinen a quiénes van a poner, pues a toda esta gente porque son los criminales, son los que tienen el control de esta gente. Así Y es. esta gente es la que toca llegarle con soluciones y oportunidades para que lleguen a votar en mayo y en junio. Acá no es con Entonces, carreta, acá es de entonces, verdad pensando en esa gente, no que hay que un tigre y que el otro yo no sé qué, y que la una habló duro y que el otro habló y que el guerrillero, no. Dejemos tanta pendejada, de verdad, tanto infantilismo, que eso a mí lo que me tiene muy molesta de los colombianos en general, pero además de muchos políticos colombianos, y por eso llevo todo este tiempo diciendo, hay que unirnos, porque solo unidos, viendo precisamente las métricas en las encuestas, unidos vamos a derrotar toda esa criminalidad, todos sus fusiles, todos esos dólares encaletados y un poder estatal. bueno, pero Acá no se entonces, trata de quien más hable duro, no, acá se trata de realmente juntos hablar por esas personas. O nos llevó el putas porque va a ganarse pedas, se los digo, hoy, 20 de diciembre. pero venga, entonces yo quiero aquí como eh, tratar de ver si entendí bien el argumento, porque confieso que yo aquí de pronto me siento más cercano hacia Rusi, que quiero que nos comente ahora su punto de vista, y es el siguiente. Si bien entiendo el argumento es así. Las personas que normalmente participarían de un estallido social, de una huelga, son ciudadanos necesitados de bienes públicos y de mercado, que son instrumentalizados por grupos criminales, que son intimidados o incluso reclutados por esos grupos criminales. Y por lo tanto, una postura de derecha fuerte o digamos de derecha irreflexiva como la que pareciera proponer Abelardo no es viable, porque al final lo que estaría ocurriendo es la represión de unas personas que en realidad no son el grupo criminal, sino que son solo los instrumentos de un fenómeno criminal mucho mayor, que no pone la cara y no está siendo atacado cuando se reprime entre comillas, estallido social. Em, Porque del otro lado, y aquí le preguntaría a Rusi, lo que uno diría es, no, 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 ya quedó clarísimo que quienes salen a protestar no son las personas que están indignadas con que haya subido la gasolina a 200 pesos durante Duque, porque es que ahora subió 8.000 y nadie salió a protestar. Ahorita quitaron todos los subsidios, destruyeron el ICETEX y nadie salió a protestar. Metieron a 2 ministros a la cárcel y nadie salió a protestar. Compraron aviones y nadie salió a protestar. Es decir, todo lo que supuestamente había justificado las protestas, aquí ha ocurrido a la enésima potencia y nadie ha salido a protestar. Por lo tanto, quienes salgan a protestar más adelante, diría esta postura, pues lo que merecen es balas de goma y gas lacrimógeno porque no tienen ninguna legitimidad en su accionar.
¿Cómo la ves, Rusi, por ahí? ¿Cómo responder entonces a ese argumento de Diana? Pues que yo no lo había Eh, considerado. a ver, yo tengo que empezar diciendo que si en realidad nos interesa hacer las cosas bien y que no haya más impunidad, pues lo propio es que cada persona que comete un delito pague, pague no solo con la justicia, sino también con la fuerza en caso de que se le encuentre en flagrancia. Entonces, eso de que los que cometen delitos son víctimas de un sistema mayor, que no niego que hay personas, por ejemplo, estos campesinos que son instrumentalizados por las FARC y por el Clan del Golfo incluso, o por el ELN, yo no niego que en esas situaciones ellos se vean forzados a hacer eso. Pero si ustedes lo notan bien, es en las ciudades donde se dan esos eventos. Como los capuchos de la Es, Nacional que capturaron hace poco. exactamente, exactamente. Eso ocurre en las ciudades. Y quiere decir que en realidad no es que se vean forzados, o sea, más forzado se ve un campesino a cometer delitos para sobrevivir que uno de esos encapuchados. El encapuchado está en una ciudad principal, Cali, Medellín. Bueno, Medellín casi no ocurre eso. Bogotá. Allá no puede conseguir, no sé, trabajo para poco a poco salir adelante o ponerse a hacer algo. Bueno, ahora tienen gratuidad en la educación supuestamente. Pues, ¿por qué no van y estudian o hacen algo por sus vidas? Por ejemplo, yo me crié en un barrio muy pobre y yo he sido víctima de muchas cosas, no solo por actores criminales, sino también por el mismo gobierno, como ustedes lo han visto. ¿Y acaso yo me he puesto a vandalizar, a desquitarme con la propiedad privada o con la propiedad pública? No, yo no hago ese tipo de cosas, Y porque la yo sé que eso mayoría de tiene. personas de esos barrios pues no lo hacen. Exactamente, sí, sí, y es que de entrada yo sé que no lo hacen, porque yo me crié en un barrio así. Entonces, si el problema es que hay que darle soluciones a los criminales, bueno, entonces votemos por Fajardo, votemos por Cepeda, porque seguro con ellos sí van a tener soluciones. Las soluciones que, por cierto, no les Pero dio venga, Petro. no me confundas que yo en ningún momento estoy diciendo que a los criminales hay que darles soluciones. Yo te estoy hablando de todos los colombianos buenos que lastimosamente están siendo azotados por los criminales, azotados, extorsionados. Es que cuando uno tiene un arma en la cabeza, olvídate, uno no deja de ser una persona buena. Pero cuando tú tienes un arma en la cabeza y tienes dos chinos que alimentar y tienes que además pagar un arriendo y servicios, perdóname, Milán, pero yo creo que no hay que generalizar. Hay gente muy buena en unas condiciones muy hijo de madres que les toca hacer cosas que no quieren. Porque cuando tú tienes tu vida al frente de una bala, Y es Diana, otra cosa. tú podrías afirmar que la mayoría, o por lo menos, no sé, un tercio de las Mira, personas que salen Milán, a yo quemar viví en cosas. Arauca. Mi mamá estuvo secuestrada por la guerrilla. Y muchas cosas de las que te estoy diciendo no es porque a mí se me ocurren, es Pero porque lo estamos y hablando lo viví. de las protestas Y te vandálicas. estoy Esas diciendo acá ocurren En es Bogotá en la te estoy ciudad. hablando de un proyecto de ley Ajá. en el que además ayuda a construir, en el que además estuvimos con una persona hasta en Medellín. De hecho, acuérdate, Lidia, un día que nos vimos, de hecho, también nos vimos con Andrés, que yo andaba con un amigo, un muchachito. Eh, tenemos mucha información de lo que pasa en las grandes ciudades con el reclutamiento. Y muchas O sea, familias, te digo, y muchos jóvenes que hoy en día están muertos porque quisieron volarse y los mataron. Y otros porque está la guerra entre las disidencias y el ELN, que el uno le coge reclutados al otro y vea lo que pasa en sea, la voy a realidad. acotar un poquito lo que ustedes dos están tratando de decir. Creo que van para el mismo punto, solo que tienen enfoques diferentes. Entonces voy a hacer como un poco de conciliación aquí, Santista, Pero proceso de paz. me falta responder a mí porque es que Diana dijo más No, o pero menos bueno, tres cosas. solamente quiero acotar algo muy rápidamente. Yo lo que creo que la diferencia sustancial entre la gente que está con Abelardo,
a mí por lo menos, voy a decir la verdad, o sea, a mucha gente como yo, no nos interesa realmente quién va a ganar la consulta, porque es imposible saberlo hasta que ocurra. Predecir el futuro es bien complejo. ¿El asunto cuál es? Que lo que tenemos entendido es que ya la derecha tiene un relato que perdió en el tema de que solo el tema con la mano firme se agotó, porque el tema de los falsos positivos, así no lo creamos, así se use para manipular, así nosotros 6 estemos de acuerdo en que eso se ha instrumentalizado por la izquierda, el relato generalizado ganó. O sea, la izquierda hay que reconocerle donde ha ganado y la derecha tiene que ser humilde. Y el problema principal de la derecha tradicional, más recontrauribista de ultraderecha, es que no reconoce errores. Cree que todos los errores son de la izquierda y la derecha ha reconocido muchos errores. Por ejemplo, mis reparos con el uribismo siempre fueron que la economía fue muy pobre, muy mediocre, cuando tuvieron toda la popularidad para hacer reformas laborales y de libre mercado para generar más empleo. Y ya ese tren se fue y no va a volver, no va a volver. Y se perdió el relato de los falsos positivos. Puede que no sea el número, etcétera, etcétera, pero el relato ganó. Entonces, ¿qué pasa? La gente que estamos un poco más a la centro derecha en estas elecciones, yo quisiera una dictadura como la de Pinochet. Sí, entonces la gente me dice, es que usted le dio es muy tibio, todos los abelardistas con la fotico de haciendo mano firme. Así mal parido, o sea, yo quisiera una dictadura como la de Pinochet, pero no es posible, huevón, mal parido, carechimba, gonorrea, hijo de puta. Es que una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es la realidad ahora, hoy, 2025, a una semana de que termine el año. Una cosa es lo que yo quiero, una dictadura como la de Pinochet, y lo digo así, pero es que eso no es Pero no es como uno quiera. necesario, Livio, Pero no es no. necesario. Estoy haciendo la diferencia entre lo que uno quiere y la Y lo que se puede. realpolitik de lo que está pasando en este momento. El relato, la derecha lo perdió en muchos frentes. A Uribe se le reconoce el tema de la seguridad, sí, pero el tema lo perdió por muchos temas porque la derecha es vaga, no invirtió en mucho. Bueno, se sabe que la izquierda es mucho mejor persuadiendo, manipulando la opinión. Eso se sabe y la derecha siempre ha sido muy lenta en eso. Entonces solamente quiero es separar de lo que uno le gustaría a la realpolitik. Los que estamos más en la centroderecha en este momento, así queramos una dictadura como la de Pinochet, porque yo la quisiera toda la vida. Pero ahora mismo es que la derecha perdió muchos relatos y ya hay, y Levi Rincón y todos esos bodegueros todos los días en todos los medios tirando doctrina, propaganda. Lo que dice Diana, nosotros no somos conscientes de que eso ya ha empezado a calar, RTBC con Holman Morris, esa gente es muy buena en eso y le invierten todo a eso. La derecha perdió muchos relatos y solo la seguridad es solo un commodity, un básico, pero la derecha tiene que ofrecer cosas más amplias porque el relato está perdido en muchos frentes y no ha habido la humildad de aceptar eso. Me callo. Entiendo. Ahora, antes de darle la palabra a Rusi, y quisiera también hacerle la pregunta a Alejandro y Andrés. Yo estoy de acuerdo con Lidio en que el relato se perdió. En la narrativa, las políticas de seguridad han recibido un revés muy fuerte por cuenta de los relatos de izquierda como de falsos positivos, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo sí estoy completamente convencido de que aún a pesar de todo el desmantelamiento que ha habido de las capacidades de nuestra fuerza pública es supremamente capaz de hacer operaciones de imperio de la ley respetando derechos humanos. Y creo que el ejemplo más reciente es probablemente la desarticulación de capuchos de la Nacional. Y creo que la gran diferencia ahí fue lo siguiente. Ustedes comparen, y fue básicamente la voluntad política de Galán de apoyar a la policía, de apoyar a la DIJÍN para que hiciera toda la investigación, hacer una vaina de 2 años, un operativo de 2 años de levantar
pruebas judicializables y finalmente lograrlo y llevar eso ante un juez de control de garantías y lograr la captura y desarticulación de esas bandas. Es decir, sí podemos hacerlo, lo hemos hecho 1000 veces y somos incluso ejemplo en la región, por más de que la izquierda haya tratado de implantar un relato distinto. A lo que voy es que, no, solo quisiera señalar eso y cómo lo podría articular Rusi, Alejandro y Andrés con esta realidad, porque, bueno, y comparemos eso, por ejemplo, con Claudia. La gran diferencia entre Galán y Claudia es que Claudia López, en cambio, fue precisamente, creo yo, cayendo en esta trampa del chantaje emocional al que nos somete la izquierda de, ay, no podemos imponer seguridad porque eso es sinónimo de violación de derechos humanos y esa falsa disyuntiva. Entonces, Claudia López a lo que se dedicó fue a perseguir a la mismísima Policía Nacional, mientras que del lado de Galán lo que vemos es que les prestó un apoyo decidido y logró este éxito contundente contra ese terrorismo urbano. ¿Cómo la ve Rusi, cómo la ve Alejandro y cómo la ven Andrés? A ver, es que Lidio mezcla dos cosas que no tienen nada que ver. Mezcla falsos positivos con reprimir a quienes se infiltran en las protestas legítimas para dañar propiedad o para atacar a la fuerza pública. Son dos cosas distintas. Es que nadie está hablando aquí de agarrar a una persona inocente, hacerla pasar por un guerrillero y matarla. No, digo el macrorrelato, solamente Sí, el no, macrorelato, pero no es pues, o sea, solo de falsos positivos era solo un ejemplo, pero digo que el relato, o sea, sí, los zurdos son muy buenos en eso, es solamente pues ganaron sin eso que, confundir a todo el mundo. Es que nadie en la campaña ha propuesto agarrar y matar a personas inocentes. Nadie ha propuesto eso. Exacto, Se ha propuesto a que a los criminales, y siempre se hace énfasis en eso, que a los criminales se les trate como lo permite la ley. exacto. Y quienes violan la ley, pues que paguen con esa misma ley. Porque ¿cómo así que yo sí cumplo la ley, pero una persona que, bueno, no sé si estas señoras que aparecen en las EPS llorando porque no tienen medicamentos para sus hijos, si haya aparecido alguna de estas señoras vandalizando alguna propiedad pública, atacando policías, intentando matar policías con bombas Molotov. Yo no he visto a ninguna de esas señoras que tienen hijos enfermos, que seguramente no tienen trabajo. Yo nunca he visto una de esas señoras en eso. Y si hicieran algún delito, cometieran algún delito como matar a un policía o atacarlo, pues que paguen con la ley. Pero o sea, sí, sí, qué esa pena, no- te interrumpo, Ruse, no, no es que no tengas razón, o sea, yo no quiero decir que esté mal planteado la idea, digamos, de la extrema derecha, es que yo también soy de extrema derecha, Pero lo es que que quiero eso no es decir, extrema derecha, eso es no, sentido no, común. Usted es de extrema coherencia. a un bandido usted no lo puede tratar de forma indulgente, porque ocurre lo que está ocurriendo hoy. O sea, parece que no No, hemos aprendido cuántas décadas más en este cuento. O sea, no lo entiendo. no, lo que quiero decir es lo siguiente simplemente, que es que una cosa es el relato para ganar elecciones y otra Exacto, muy campaña. diferente la manera en que se gobierna. O sea, Exactamente. o sea, todos estamos muy claros en que el gobierno obviamente tiene que actuar con mucha firmeza en todos estos hijueputas guerrilleros urbanos. Que estamos hablando de guerrilla urbana. Eso es muy claro. Pero es que el relato para ganar elecciones es diferente, amor. Yo te amo, Pero, Rusi, yo te amo. Pero pero entiéndeme que es que por qué lo no que estoy tratando puntean, de decir, por o qué no sea, puntean en está las siempre como encuestas los tibios? ¿Por qué no puntean en las encuestas esos tibios moderados y puntean los Interesante. radicales? no, sí, o Ese sea, relato ya se acabó, eso está yo, totalmente fulminado, por más que lo quieran revivir, eso es totalmente fulminado. o sea, yo ahí pues no me atrevo a dar una opinión tan certera como la que estás diciendo porque recapitulo lo que dije ahora, la gente en Colombia decide el voto muy tarde. O sea, lo que puntea siempre en encuestas son los dos extremos más conscientes de sus ideas. Pero es que, bro, el 50% de la Livio, gente en este país es muy fluctuante, Livio, es indecisa. por qué Uribe tiene mayor aprobación que Petro? No, o sea, eso es obvio, pues. O sea, yo no estoy tratando, a ver, yo Porque lo ya que no quiero, pues, importa, o sea, yo Sí, lo que está, quiero que está quede muy interesante. claro, yo quiero es que quede muy claro que no es que uno esté en contra de la seguridad, sino que el relato tiene que ser distinto o más amplio. O sea, que la seguridad es un commodity,
pero tiene que venir acompañado de otras cosas. Eso es simplemente lo que yo quiero decir. Y entonces eso lo ven como algo tibio. No es eso, es simple y llanamente que la seguridad es un commodity, pero mucha gente, o sea, por ejemplo, a ver, este gordito de cifras y conceptos que a mí me parece que no es objetivo, él siempre César. trata de posar, de César Caballero, trata de posar muy objetivo, pero me parece que él es claramente de izquierda. Impresentable, Él impresentable. nunca lo dice, pero él es claramente de izquierda y es muy poco, me parece que es muy deshonesto el no decir que él es claramente de izquierda, que lo diga, no pasa nada, él le gusta que todo sea claro, pero él nunca dice que es de izquierda, él es claramente de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero él decía algo muy cierto, que es que en los sondeos cuando han medido la opinión de este gobierno, la gente quiere la seguridad muy patente, obviamente por todo lo que dice Rusi y lo que dijo Diana, pero es que también quiere que le ofrezcan esa otra, que es lo social, es que la gente cree que es solo subsidio para beber, no, es que la parte social es condonación del ICETEX, lo que no, lo que no cumplió Petro, el tema de la vivienda, el tema es que hay muchos temas que agobian el día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que estemos en contra de Abelardo, solo que es un relato muy simplón para ganar elecciones. No es que estemos en contra de eso, solo que eso tiene que ser más amplio. La gente ya Un no mejor come solo mercadeo. de un commodity, o sea, es como si te vende, o sea, es como si vos vas a comprar una hamburguesa sin queso y tocineta. No, la gente ya quiere la hamburguesa con queso, con tocineta, con papitas, que le echen que una adición de queso azul. Bueno, ya todos los días a las hamburguesas le ponen una cosa distinta. Ya la gente no se conforma con simplemente bala, que todo se resuelve con bala. La gente quiere que le amplíen el menú. Simplemente eso. Un momento, Zúcar, ¿me dejas terminar de responder a algunas cosas que dijo Por Diana? No me supuesto. demoro, menos de un Por minuto. A ver, ella mencionó que quienes le están haciendo la campaña a Abelardo es la misma izquierda, por decirlo así, Petro, que porque vio algunos comentarios de cuentas anónimas que apoyaban en el pasado a Petro y ahora apoyan a Abelardo porque la atacan a ella. Bueno, empecemos diciendo que a uno lo A mí pueden... no me atacan, a mí no me atacan. ¿En dónde viste eso? No, es que lo veo, lo reviso. ¿Pero en A mí no dónde? me, a mí solamente una vez me atacó un subnormal fake, de la misma forma en la que me ataca los petristas, pero ese no es el punto. Es que ¿De el las punto es que cuentas uno ficticias de revés. Bermeo o cuáles? No, una cuenta X con 200 seguidores, pero es que yo veo los ataques en otras cuentas, Lidio, Jacobito, Andrés, Pero es que no. Daniel, y pues es que uno está A revisando. Lidio, a Jacobo y a Andrés los atacan porque primero ellos tienen muchos seguidores de derecha que apoyan a Abelardo. Cuando ellos empiezan a atacar a Abelardo, y es indiscutible que Abelardo es el, no, es que no solo lo dice Twitter, es que lo dicen las encuestas. Abelardo no tiene un 2%, un 1%, tiene un No 18, un tiene ¿Y 20%. las 15%. encuestas de IA electoral y todas las que sacan o las de... No, estoy hablando de Inbamer, estoy hablando de Inbamer, ni Ah, siquiera estoy bueno. utilizando el tracking, que el tracking igual es válido porque acertó en las elecciones de Chile, por porcentaje, no porque sabía que las ganaba Cas. Pues los atacan a ellos, pues porque tienen un montón de seguidores de derecha que han construido durante años, los han conseguido durante años, y pues obvio les molesta ver lo que ellos publican. Eso es normal que ocurra. Ahora, si es Petro el que está detrás de Abelardo, o sea, me parece que eso es una locura. ¿Por qué Petro entonces ataca tanto a Abelardo? Primero, lo atacó burlándose de él porque Abelardo lo entuteló y perdió la tutela. Y segundo, lo acusó de estar aliado con los paramilitares por lo que él hizo con Justicia y Paz durante ese proceso. O sea, y fíjense eso, o sea, lo atacó tan feo y quería dejar eso tan patente ahí que lo fijó en el perfil. El ataque que le hizo a Abelardo lo fijó en el perfil, tratándolo de tener vínculos con paramilitares. Entonces yo no entiendo cuál es el ataque, cuál es la conspiración que hay para poner a Abelardo en segunda vuelta. Eso no tiene ningún sentido y se basa en tu opinión de comentarios aislados que vas viendo por ahí, pero lo que uno ve en personas representativas del petrismo, como Petro, como el mismo Petro, nos dice lo contrario.
Bueno, de También pronto es, recuerda que muchos de los que tuitean a favor de Abelardo son bodegas del chavismo, ¿no? Eso también estuvo ahí rondando bastante. Y ellos yo te cuentan, digo una cosa, y Milán, yo te digo una cosa. Si a mí en segunda vuelta me toca votar por Abelardo, le voto. Es que yo no tengo problema con eso, porque es que yo acá no estoy endiosando a nadie, porque Diana, aquí nadie es un dios. Diana, pero es Aquí, que tú ves que ya dicen que Paloma Valencia es también entonces mamerta santista. son unos Las que ya están huevones llegando a ese fanáticos, punto. Ay, no, vengan, fanáticos, fanáticos. Alejandro tenía la manito levantada desde hace. Gracias, Andrés. No, a mí me preocupa mucho que estas elecciones se resuman a un showman. Y es lo que está pasando como en la tendencia política de todo el mundo, ¿no? Que hoy ya el liderazgo no es de propuestas, sino es un liderazgo simbólico. Abelardo lo ha reconocido en varias entrevistas, pero más allá de ese liderazgo simbólico, pues cuáles son las propuestas. Es decir, a mí sí me gustaría escuchar a Abelardo hablando de su programa de seguridad. ¿Cuál es el programa de seguridad de Abelardo para derrotar a los más de 25.000 hombres en armas que hoy tiene Colombia o acabar las 330.000 hectáreas de coca que tiene este país? Entonces, yo creo que podríamos estar cayendo en un error como votantes de dejarnos llevar simplemente por la simbología y no analizar realmente lo que necesita este país. Acoto esto muy rápidamente. Más allá de que nos caiga bien o mal Abelardo, hay un fenómeno claro en porcentaje no, no es porcentaje, es caracterización del perfil psicográfico del votante de Abelardo. Esos votos realmente son de cabal. Solo que como el Centro Democrático había demorado tanto esa consulta, esos votos primero se los había robado Vicky. Y luego cuando Vicky empezó a bailar para allí, para acá, pues, y como ella no tiene, es que los outsiders no tienen ideología, porque el outsider lo único que hace es recoger una indignación coyuntural y engañar bobos. Y esto no es solo de Abelardo, eso es de Vicky. A mí ningún outsider me gusta. A mí me gusta esa oligarquía blanca, clasista y tradicional. Pero esas son mis ideas. Pero para mí todos los outsiders son impresentables, son unos ridículos y solo engañan brutos. Todos, todos. No es solo Abelardo, Vicky, todos, todos. Para mí todos los outsiders, basura eso. Esos votos realmente eran de cabal, que era la parte más radical del centro democrático. Luego se los robó Vicky, luego se los robó Abelardo. Entonces, Abelardo no tiene ninguna cualidad. Que se la inventen son otras cosas. Y respeto la opinión de Rusi. Pero yo, pues, digo, eso, ese Abelardo, eso es una mentira completa, humo total. Lillo, ¿te puedo hacer una pregunta? Qué pena meter la cucharada. ¿Cómo Claro, explicas claro. tú que el 64% de los que votaron por la encuesta del Centro Democrático hayan respondido no sabe o no responde frente a las tres candidatas? ¿Esos votos están con Abelardo o de acuerdo a tu Volvemos tesis? al tema. Así, el uribista normalmente haya sido muy ideologizado durante tantos años por la hora de la verdad, de que Santos era comunista. No, Santos puede ser, sí, un man muy aliado a esta izquierda internacional, muy anglosajona, pero es que esa gente no es comunista, esa gente ya está en el cuentazo este de lo woke. O sea, Santos es un woke internacionalista, pero pues si vamos a lo woke, Barack Obama le tiró bombas a todo el Medio Oriente, o sea, era un más guerrerista que Trump. Trump es un Globalismo, globalismo. cobarde, Trump es un cobarde al lado de Obama. Obama sí que tiró bombas y era el propio woke. Y Santos es de esa corriente. Santos le dio bala aquí a Alfonso Cano, a todos esos guerrilleros, pero aquí en la hora de la verdad, en ese grupito de ancianos, ese geriátrico uribista, pues engañó un montón de brutos y que Santos es comunista. Y bueno, esa es la mierda que tiene dividido los votos. Esta gente no sabe nada de política. Pero volvemos a lo mismo, así el uribista promedio sea muy doctrinario, la mayoría de la gente es indecisa y no sabe todavía muy bien por quién votar. Y los votos de Abelardo se los había robado Vicky, pero originalmente esos son votos de cabal. Me callo. Eso que acabas de mencionar está bien interesante porque es algo muy real. Me refiero a esta corriente, digamos, de la socialdemocracia global, lo que algunos conocen como globalismo,
que es esta ideología woke de tipo Obama, de tipo Santos, de la Fundación Open Society, etcétera. Y si mal, y bueno, y si bien entiendo, tal vez María Fernanda Cabal y Abelardo de las Priellas son las únicas dos figuras políticas que se paran firmemente en contra de ese globalismo, ¿no? De esa socialdemocracia global, de esa ideología woke. Y quizás por eso también es que el establecimiento nacional e internacional se paran tan duro contra ellos dos. Pareciera que son ellos dos a los que verdaderamente le temen en esa agenda. Y por eso también, digamos, Abelardo dice de frente, yo voy a sacar a Colombia de la ONU, no creo en el multilateralismo, es decir, se pone muy del lado de las políticas de Trump, de Bukele y de quienes están enfrentándose a ese globalismo. La pregunta que yo le tiraría a todos ustedes eh, es, ¿ustedes cómo ven esa interacción entre esa política, digamos, más o menos de alcance global, entre ese tablero político que trasciende las fronteras colombianas, donde entra esa influencia de personajes como la Fundación Open Society, el Foro Económico Mundial, etcétera, y lo que ocurre aquí en Colombia, en donde precisamente entran ya a jugar personas que a pesar de que se venden como derecha, de todas formas sí van con los objetivos de la Agenda 2030, van con los objetivos de precisamente de todas estas políticas woke, etcétera, etcétera. ¿Tiene peso, no tiene peso eso en Colombia? Pareciera que no es una discusión muy relevante, pareciera que las circunstancias internas pesan mucho más que estos bloques y de cómo se alinea un candidato con respecto a estos bloques globales, pero también pareciera que algunos personajes sí lo reconocen, sí entienden muy bien cuál puede ser la vinculación de un personaje, digamos, como Cárdenas, por ejemplo, que a pesar de ser supuestamente de centro derecha, de repente siempre está de este lado de la Fundación Rockefeller, del santismo y de los Illuminati a los que pertenece el maestro Lidio. Vean, sí, obvio importa, es decir, recuerden que el gran aliado de Soros siempre ha sido Samper. Por eso Samper está muy involucrado en muchos proyectos de ley, eh, también con el tema del consumo de carnes y todo eso, y el de cannabis y todo eso está ahí detrás de Samper. Y quien hoy está muy cercano a todo eso es Fajardo, es el más cercano de todos. Es el que ha recibido a Alexander, ¿cierto? Y Claudia Eh, López también con Alexander Soros, sí, señor. exacto, entonces, por supuesto, cuando siempre hemos dicho hay una batalla cultural, sí, hay una batalla cultural, ya ni siquiera es la Agenda 2030, ya es la Agenda 2045, ¿es Alejo? Eh, lo de Siria, como ya no les caminan más con el Black Lives Matter, con el feminismo, como todo eso, pues necesitan unas nuevas revoluciones, supuestas revoluciones, indignaciones para favorecer ciertos intereses particulares de ese convito. Y pues Cárdenas es del Partido Conservador, ¿no? A él les dejo. Alejandro. Sí, gracias. No, pues digamos, contarles que desde el Congreso he tenido la oportunidad de trabajar precisamente en estos temas, contrarrestando un poco la Agenda 2030, que para muchas personas puede ser grandes propuestas, pero disfraza terrible narrativa que, por ejemplo, busca promover de frente el aborto, que ahora ya no le dicen aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, y apunta de disfrazarlo de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues, por ejemplo, han condicionado también mucha inversión en los departamentos. Yo no sé si ustedes saben, pero hay planes de desarrollo en los departamentos que están atados a los objetivos de desarrollo sostenibles, prácticamente calcados, y condicionado a eso obtienen la financiación. Eso es algo que debemos revisar porque
Este globalismo y esta injerencia sí ha marcado una ruta en Colombia que puede que ahorita la gente pase desapercibida, pero es lo que al final está trazando el destino hacia donde quiere ir Colombia. Y lo vemos en países ya, digamos, por ejemplo, en Europa, de todo lo que está sucediendo con este invierno poblacional, por ejemplo, no puede ser que Colombia se esté volviendo un país más viejo y más pobre. Nosotros tenemos que contrarrestar eso, evitando la injerencia de cosas como la Agenda 2030. Yo estoy completamente en contra de eso y cuando llegue al Congreso cuenten con un aliado para contrarrestar todos estas desfachateces, pues. Ok, bien. Bueno, yo les comento si quieren ahí rápidamente algo. Ya llevamos 2 horas, vamos como a ir cerrando, Vamos ¿no? cerrando, miren, Sí. a Porque va a mí, quedar 2 programas partidos. Un programa partido en 2, perdón. miren, para mí lo que pasa con este movimiento es muy sencillo. No son muchas personas las que tienen acceso a esto, son pocas, pero contratan ejércitos de comunicación, invierten en unos medios de comunicación y se encargan en el Congreso de fichar a ciertas personas, como también a otras figuras públicas. Yo pues prefiero no decir nombres, pero ellos no tienen que convencer a la persona, al promedio colombiano, al 60% de los colombianos. Ellos buscan convencer a una pequeña élite, que son los que se reúnen, por ejemplo, y yo voy, pues, pero voy como espectador en el iFestival, por poner un ejemplo, en los festivales en Villa de Leyva. Todo eso está influenciado y metido, ahí está metida la mano de Open Society y de todas estas agendas que, como decía Alejandro, son los que dicen no. Minería no, petróleo no, el enfoque de género, esta política verde, esta Sin política comer carne. diferencial, y son los que le pagan la maestría y los doctorados a Claudia López, a Fajardo y a otra serie de personajes que ellos van fichando desde muy jóvenes para poder llevarlos a posiciones de poder. De ahí es que uno dice, por ejemplo, y lo digo de frente, Ana Bejarano, ¿qué mérito tiene en la vida? Ser hija de Ramiro Bejarano. Y uno ve una clase de personajillos de Bogotá que salen y se vuelven los grandes opinadores y referentes nacionales. Esos son los que instrumentalizan esas organizaciones para inocular sus agendas, su ideología y sobre todo empezar a perfilar, descartar y viabilizar a otras personas. Bueno, y yo pregunto ahí, ¿no son ellos los tibios? Precisamente, ese grupito, el tibiaje, que el que prefiere votarle a Cepeda antes que a Abelardo. Y lo van a hacer, van a votar por Cepeda antes que Abelardo. Incluso si es Paloma, van a votar por Cepeda, porque para ellos esa izquierda es más aceptable moral y éticamente, que fue lo que hicieron con Petro, que cualquier opción que se parezca a la derecha. Pero además porque va afín a sus negocios. Acuérdate de toda la platica que llega de arriba para unos intereses y causas muy Recuerda la específicas. periodista colombiana que con su esposo se hizo millonaria con los lapiceros de La Paz, y así. Bien interesante está Eh, esto. pero lo mismo, Ana Bejarano con el tema de, ¿qué fue? El de las líneas telefónicas, el de internet. El del Sí. internet gratis que lo quitó. Eso, ¿ustedes creen que eso es porque un día se levantó pensando en eso? Obvio, no. Obvio, no. Ellos vienen de todo. Vea, la plata que bajan nomás para perseguir el consumo de carnes es mucho y lo disfrazan con influencer y lo disfrazan con supuestos animalistas, supuestos ambientalistas, supuestos académicos. Es mucha la plata. Y por supuesto también bajan plata para financiar algunas campañas políticas de personas que le caminan a esos temas. Acá es más el cuento que se come que la realidad que es en sí. Y no es que sea ni derecha ni izquierda ni nada, es que les baja mucha plata. Igual que los empresarios son empresarios, no son políticos. ¿Y qué quiere un empresario? Pues tener más flujo de caja, tener más patrimonio.
Sí, me parece interesante que haya surgido como este tercer eje político, ¿cierto? Digamos, tenemos por un lado la derecha dura, por el otro lado la izquierda dura, pero pareciera que por el centro, lo que normalmente se conoce como los tibios, pues em, va quedando claro como cuáles son esos hilos que que se van tejiendo y también va quedando de pronto un poquito más claro de por qué prefieren apoyar a un bando y no al otro, porque es un centro que no es equidistante en realidad, es un centro que está más hacia la izquierda que hacia la derecha. Em, pero además me llama la atención y es que en Colombia hay un fenómeno muy particular y es que nuestra realidad interna, como decía Lidio, tan única que muchas veces eso no se acompasa con estos intereses em, foráneos. Y yo no sé si lo comenté aquí alguna vez, pero me parece que el mejor ejemplo de eso es el acuerdo de Escazú. Creo que el acuerdo de Escazú fue un proyecto radicado por Iván Duque y dos veces por Iván Duque, lo Con rechazaron mensaje de urgencia. con mensaje de urgencia además. Y lo que yo siento, lo que yo intuyo es que él precisamente lo radicó dos veces tratando de cumplir con unos compromisos internacionales y lo que recibió en el Congreso fue la oposición férrea de absolutamente todos los gremios y sectores productivos del país. No hubo un solo sector productivo del país que apoyara eso y que manifestara estar de acuerdo en todas las audiencias públicas y en todas las debates que se hicieron en el Congreso. Y sin embargo, él tuvo que insistir. Entonces ahí es donde yo veo que a veces digamos, estos compromisos internacionales, esta pertenencia a ciertos grupos políticos o esta pertenencia a estos grupos internacionales no siempre es compatible con las necesidades y el querer del pueblo colombiano o de los grupos de interés colombianos. Perdón, te interrumpo. Creo que ustedes Sí, están abriendo aquí un frente de batalla gigante que eso da para otro podcast, que es el tema woke. O sea, lo da. pasémoslo por encima, pero esto daría para un podcast de Sí, 3 horas del tema woke, porque este país y todos los países tienen una cantidad de compromisos que así el outsider más facho de cada país queda quiera difícil. decir que se va a salir de la ONU, que todo eso es basura, porque hay unos compromisos internacionales que no se pueden desconocer. Entonces vamos concluyendo. Sí, no, yo cerraría con eso, Y como para que te, es más, podemos hacer otro podcast sobre esos otros temas que quedan, sobre todo lo woke, porque ese tema es muy denso y se nos puede desviar el tema de me hoy, pues que era parece. como desatrasarnos. Me parece bien. Pero entonces, comprometámonos a que no vamos a dejar pasar mucho tiempo antes de volvernos a reunir para hablar. Me comprometo. Me Eso. comprometo y para cerrar, desde mi punto de vista, votemos con sentido común, no con fanatismos. Pensemos en país, llamemos a la unidad, solo en unidad vamos a ganar y, y pensemos no solo en nuestros entornos, sino en los demás. Hay que dar soluciones, pero más que soluciones, oportunidades. Y adiós, Petro. Bien. Andrés, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Lidio, Rusi, qué chévere. A ustedes muchísimas gracias por este espacio siempre tan valioso. A usted, Igualmente, gracias. Un espacio muy valioso. Grandes reflexiones nos llevamos y para adelante. Yo creo que Colombia es un país muy grande. Lo que uno construye no lo destruye. Esa debe ser la premisa que nos debe llevar a unirnos como colombianos para votar a conciencia por el futuro de nuestro país. Nosotros nos estamos jugando el futuro de la democracia y la primera vuelta no es en junio ni en mayo, es el 8 de marzo en las elecciones a Congreso. Ok, igual, bueno, quiero eh, terminar con esto. dale, Ah, dale. no, Rusi, hágale. No, gracias por esta conversación. Yo estoy seguro de que el próximo año vamos a salir de esto. Yo creo que nos va a ir muy bien, estoy seguro de eso. Y nada, ¿no? Que la pasen bien este diciembre. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, y yo quería cerrar con esto, pues no voy a hacer campaña a nadie, porque esto también es muy odioso, pues vender un candidato por los ojos. Todo el mundo tiene sus preferencias, ya está. Pero solo sí quería acotar que
siempre poniendo el contexto con las encuestas, yo he estado realmente mirando, o sea, yo no me pierdo nada, o sea, yo soy siempre de buscar información muy vieja, noticias viejas, información vieja, etcétera, para poner en contexto, porque la gente siempre en política se le olvidan las cosas. Entonces, incluso la gente más de izquierda, yo he estado viendo muchas opiniones, izquierda dura y centro izquierda, la gente no le tiene mucha fe a Cepeda, que es muy mal candidato. O sea, simplemente fue que ganó la consulta y es el único que asomó la cabecita. Entonces, obviamente, la gente de izquierda pues lo reconoce a él. Y además porque pues el único programa de gobierno de Cepeda es meter preso a Uribe. O sea, yo creo que ese tipo no sabe leer un gráfico sencillo de un ministerio. O sea, nada, ese tipo no sabe nada. Hacerle inteligencia, espionaje a la derecha, infiltrar el ejército y toda esa basura comunistoide cubana, que es lo que él sabe. Incluso la gente de izquierda no le tiene mucha fe y saben que no va a ser presidente. Entonces, por ese lado, un parte de calma. Tampoco quiero decir que hay que ser muy optimistas en que la derecha lo está haciendo todo bien, porque aquí todos hemos hecho críticas diversas a la derecha. Por último, es muy temprano. Los únicos dos candidatos, independientemente de que sean Abelardo o Cepeda, son el voto más ideologizado. La gente de izquierda vota a izquierda, truene, llueve o relampaguee, y la extrema derecha vota llueve, truene y relampaguee, y simplemente pues es la naturaleza en todas las democracias. O sea, eso ya se está estudiado, pero recontrastado. O sea, el voto marxista, el voto religioso, el voto doctrinario es el que primero asoma, pero es que después todo va cambiando. La gente se va a empezar a preocupar en política normalmente a partir de febrero, marzo. Y la primera vuelta, como dijo Alejandro, es muy cierto, Congreso. O sea, realmente primero tenemos que pensar en Congreso. Y con el tema de los candidatos y de las encuestas, ya cierro con esto, poniendo un poco de contexto. Hay muchos análisis y muchos libros de por qué las encuestas son malas o buenas, pero básicamente es el diseño. Ahora no me acuerdo quién fue el que dijo que es el número de encuestados, ni siquiera es eso. No es ni siquiera la cantidad de gente a la que se encuesta, sino el diseño. Por ejemplo, se sabe que Bogotá pone el 20% de votos. O sea, sin Bogotá no se gana ninguna candidatura presidencial porque son muchos millones de votos de opinión de gente muy educada, porque pues así todos hablen mal de Bogotá y le tienen mierda a Bogotá, pues que haya la mayor masa crítica de gente con empleo, educada, con posgrados. Esa gente, Bogotá vota mucho, esa votación es muy importante. Entonces, no es lo mismo una encuesta que demuestra 300 encuestados en Bogotá y 300 encuestados en pueblitos de la costa o del sur de Colombia, porque es gente que no sabe por quién votar o vota obligado con un fusil en la cabeza. Entonces, la manipulación con las encuestas ni siquiera es que tengan que manipular datos, solamente el diseño de la encuesta. Si a Bogotá no le dan el peso que es, ya está manipulada, porque no se le puede dar la misma muestra de 300, o sea, por ejemplo, si uno dice 300 personas en todas las ciudades grandes, eso ya está manipulado, porque es que no es lo mismo Santa Marta que Bogotá. A Bogotá le tenés que dar un peso del 20% de la votación, entonces solamente en el diseño ya está manipulada la encuesta, así los datos estén buenos. Entonces cierro con esto y chao. Chao, muchas gracias a todos. Feliz año, feliz Navidad, Alejo del Camello en todas las redes sociales. Un abrazo. Chao, hasta la próxima.